Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. En este pasaje quizás tan conocido por nosotros y que lo relata tan bien Lucas, donde vemos que el Señor, ya manifestando todo su poder, ya han pasado un par de años, Pedro ya está establecido como apóstol y uno de los principales de la iglesia apostólica. Sin embargo, había algo que solucionar. Si usted se va al libro de Gálatas, Pablo describe los problemas que tenían los apóstoles con respecto a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. Y aunque hubieran recibido el Espíritu Santo y aunque hubieran sido hombres ya consagrados en el Señor, les quedaba quizá este grado de clasismo que lo traían de la ley, y que Dios en su santa y maravillosa sabiduría hace que uno de los que lo primero lo tienen que entender es Pedro. Y toma este centurión, ¿no es cierto?, Cornelio, un soldado romano. La Biblia nos habla de que era un centurión, el grado que tenía era un centurión, o sea, por lo menos tenía 120 soldados a cargo. Era un hombre importante en la milicia. Y Dios toma a este centurión, ¿para qué? Para hacer dos propósitos: enseñarle humildad a Pedro y a demostrarnos de que Cristo murió por todos. Por algo estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Por algo usted está aquí en esta noche. Por algo estoy aquí yo en esta noche. ¿Sabe por qué? Porque Cornelio no era judío. No era israelita. No pertenecía al judaísmo. Pero tenía una característica que ni de repente algunos evangélicos tienen. Oiga, nos quedamos en silencio. ¿Me escuchó bien, no es cierto? No era judío. No era israelita. Menos cristiano, porque ni siquiera conocía a Cristo. Pero tenía unas características que a Dios le agradó, que ni siquiera algunos evangélicos tienen. Amén. Yo estoy obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Y qué característica tenía Cornelio? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Primero, ¿qué característica? Era piadoso. Segundo, temeroso de Dios. Además, con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y por último, lloraba a Dios. Algunas veces, cuando tenía necesidad. Por eso digo, Lucas lo describe muy bien, Oiga, este escritor de Lucas a mí me encanta, ¿sabe por qué? Hace que el Espíritu Santo dé características que a lo mejor pasamos por alto. Cornelio era un hombre piadoso, amoroso, creía en Dios, temeroso o creía en Dios. Se preocupaba de las limosnas al pueblo, de bendecir a los demás. Y oraba a Dios siempre. Amén. Anótelo por ahí. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere entregar. Oiga, de repente entramos a la iglesia y una de las características que ha sucedido en la iglesia es que nos jactamos por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos logrado. Y le cuento una cosa:
Dios no necesita nada. Lo único que necesita de mí, de usted, es mi alabanza. Él se siente agradado cuando yo le alabo. Él se siente bendecido cuando yo entrego mi alma a alabarle a Él. Entonces, una de las cosas que podíamos meditar, Cornelio, fíjese que sin ser buen cristiano y sin ser un hombre temeroso, un hombre cristiano en pleno como Pedro, tenía más características que los verdaderos cristianos. Oiga, él dice que la oración es la llave de todas las cosas, así que de algo se agradó el Señor. Y el texto lo dice. Era un hombre piadoso. Si alguien tenía que jactarse de algo, era Cornelio. Porque era un hombre con potestad, con poder. Tenía 120 soldados a su cargo. Me imagino que si estaba ahí a 51 kilómetros de Jope, es porque estaba cuidando algo junto a sus soldados. Me imagino que estaba ahí por algo. Otra de las características que me bendicen de Cornelio, que no tan solo creía él, sino que da a entender que a su casa completa la había llevado a creer en el Señor. Cosa que no sucede hoy día. Amén. Oiga, una de las cosas que yo siempre escucho a los tíos de los niñitos que les preguntan, yo no por dejar a nadie en vergüenza hoy día, pero les preguntan, ¿oran ustedes en su casa? ¿Claman al Señor? ¿Existe la oración en su vida? ¿Existe el clamor? Y de repente entendemos y creemos que orar es tan solo llegar a la orilla de la cama, hincarse y ponerse a orar. La Biblia nos enseña que tenemos que vivir en un clamor constante. El apóstol Pablo le dice a Tito, ¿no?, que el clamor sea constante. ¿Para qué? Para que el diablo, en pocas palabras, no lo tiente. Entonces, cuando miramos a Cornelio, no tan solo era temeroso él, sino que toda su casa también. Y eso me hace pensar era un hombre que se preocupaba de sus hijos, de su esposa, de quienes trabajaban para él, de que se acercaran a Dios. Cosa que hacemos también nosotros, ¿no es cierto? Amén. Que oramos, clamamos al Señor junto a los nuestros. Que bendecimos al Señor junto a los nuestros. De repente nuestros hijos se crían dentro de la iglesia a como son los padres. ¿Hablamos un poquito más claro? Si criamos hijos inestables dentro del Evangelio, porque hay padres inestables. Y de ningún modo yo quiero que usted se vaya enojado conmigo, pero yo tengo que hablar la palabra del Señor. Hoy día vivimos un evangelio tan sobre la mesa y que no hay ningún cimiento. No hay ninguna donde tengamos que sujetarnos. Y es lo que hoy día está viviendo la iglesia, conflictos tras conflictos, preocupaciones tras preocupaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de hacer los cimientos en nuestros hogares. Los cimientos de servir a un Dios verdadero. De que estos niños crean desde muy pequeños que todo es proporcionado por Dios. Amén. Quizás de repente yo pienso, Dios nos ha bendecido tanto materialmente que nos olvidamos. Y confiamos más en lo que Dios nos da que confiar en el Señor. Dios siempre, y escúcheme bien, Dios siempre va a querer que nosotros estemos bien. ¿Pero hasta cuándo?
¿Hasta cuándo nos separamos? ¿Por causa de qué? De lo material. Pues dígame que usted no se le ha hinchado el pecho cuando Dios nos ha bendecido un poquito más de lo que tenemos. ¿Ah? Porque ya no somos los mismos. Ya no estamos en la iglesia como estábamos antes. Hoy estamos preocupados de cualquier cosa de lo que está sucediendo en la iglesia, menos de clamar al Señor. Y le cuento algo, papá, mamá. Detrás tuyo hay una nube de testigos. Y esa nube de testigos se llaman hijos. Y depende cómo usted sea el cristiano que es cómo se va a criar su hijo o su hija. Por eso me trae y me llama mucho la atención este testimonio de Cornelio. Un hombre romano, no tuvo nada que ver ni tampoco, porque si usted lee el texto bíblico, Cornelio no sabía mucho de Jesús, incluso no sabía nada de Jesús, pero era temeroso de Dios. Cornelio no, y aquí donde está lo grande de Dios, que Dios se preocupa que Cornelio se entere de Jesús. ¿Por qué? Porque había que rescatar a alguien que cumplía los requisitos para servir a Dios. Era un hombre piadoso, preocupado de su casa. ¿Usted se cuida lo que conversa cuando están sus hijos presentes? ¿Qué habla en su boca? ¿Hay bendición? Somos testimonio. Y de repente, sin hablar ninguna palabra de la Biblia, debemos dar testimonios de Cristo. Pero de repente nos concentramos ¿en qué? En que tenemos que hablarle a los de afuera, damos testimonio bien en nuestros trabajos, en nuestro quehacer diario, nos comportamos como buenos cristianos. Pero ¿y en la casa? ¿El entorno de tu familia? ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Escuchan bendición? ¿Enseña bendición usted? ¿Enseñan que sus hijos tienen que tener un clamor a Dios? Y entender que hasta este pañuelo lo proporciona Dios. Hay una experiencia de un hombre que se crió debajo del río Maipo. Y cuando creyó en el Señor, Dios lo bendijo, le dio esposa, le dio hijos y lo hizo rico, multimillonario. Pero esta bendición material le hizo tanto mal que al final la iglesia, sin tener educación él, lo que sí tenía eran muchos camiones y mucha plata. Pero llegó a decir un momento, en la iglesia evangélica hay puros ignorantes y no hay gente de mi categoría. Y fíjese que ese es un mal del ser humano. Y que es bíblico. ¿Por qué cree que el Señor, cada vez que David se enaltecía, y me imagino que miraba su corona de oro, sus capas, su tremendo castillo? Oiga, David era hombre como todos los que estamos aquí. ¿Y qué le pasaba a David cuando ya estaba grande? Porque era el rey de Israel, el más bendecido de todos. ¿Qué le sucedía? Le venía el olor de la majada. Bueno, en la versión 1909 dice más claro. Le venía el olor del guano de las ovejas.
Oiga, y David cuando sentía ese olor, Aleluya. ¿cuánto te ha bendecido el Señor? Estás bendecido, ¿no es cierto? ¿Y por qué te cuesta tanto bendecir al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto agradecerle a Dios? Y de repente nos concentramos en que tenemos que darle gracias a Dios por lo material. No, yo tengo que darle gracias por lo que vale la pena. ¿Y sabes lo que vale la pena y le interesa? Es que Dios me da la vida todos los días. Y con eso ya estoy más que encalillado con el Señor. Si todos los días me levanto, mis hijos se levantan, mi esposa se levanta, ya le debo mucho a Dios. Que Dios nos bendiga. El Señor le muestra una visión a Cornelio. Y como era un hombre temeroso a Dios y que respetaba a Dios, le pregunta: ¿qué es, Señor? Y el Señor le dice: primero, por eso orar es fundamental. El Señor le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. El que ama a Dios, nunca Dios lo abandona. ¿O te ha abandonado el Señor alguna vez? Es que vivo esto y esto otro. Acuérdate que el Señor cuando nos llamó nos dijo que íbamos a vivir en pruebas, en dificultades, pero Él estaría con nosotros. Amén. Si alguien le predicó que aquí a usted siempre le iba a ir bien, está equivocado. ¿Sabe dónde está mi galardón y su premio? Allá, cuando estemos en el cielo. Ahí usted no va a tener problemas, no va a tener dificultades. Pero ¿sabe lo que está pasando en la iglesia? Hoy día yo observo una iglesia conservadora. Oiga, se nos está metiendo la asamblea. Aleluya. Estamos echando para afuera al Espíritu Santo porque aquí entran los asambleístas que vienen a buscar un buen discurso, una buena predicación, y ojalá los que se paren aquí sean bien educados. ¿Por qué? Porque estamos en la asamblea. ¿Se acuerda de 40 años atrás? 50 años atrás. Hombres que no sabían leer ni escribir se paraban aquí, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Movía. Y el Espíritu Santo se movía. Hoy día estamos clasificando un buen sermón o un mal sermón. ¿Está estructurado o no está estructurado? ¿Estaba usando bien la homilética? Oiga, cuando el Espíritu Santo habla, nos puede cambiar el sermón. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita gente que le crea a Él. Gente que no venga a perder el tiempo y venga a poner caras largas. ¿Por qué? Porque no está agradado con el pastor o no está agradado con el hermano. Créame que me importa un bleo si está enojado o no está enojado conmigo. Lo que a mí me interesa, que la palabra de Dios fluya. No en vano oro, no en vano ayuno. ¿Sabe por qué? Porque no quiero hablar como hombre, no quiero hablar como humano. Yo quiero que el Espíritu Santo me ocupe. Y si le agrada, bien. Pero los que tienen el Espíritu Santo reciben. Y reciben la palabra de Dios.
Me preocupa. Y créame, observo. Me preocupa que muchos de nuestros jóvenes hoy día se emocionen y no vivan con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el que se emociona, cuando viene la prueba, el diablo lo echa abajo en un 2x3. ¿Me escuchó bien, no es cierto? Los que se emocionan en la iglesia, los que llegan domingo a domingo a emocionarse a la iglesia, viene el diablo, les hace una zancadilla y en un 2x3 están derrotados. Y nos ponemos igual que los fariseos. Oiga, los fariseos cuando ayunaban, oiga, pálidos. Me imagino que ponían cara de víctima. Para que todos le preguntaran, ¿qué le pasa, hermano? ¡Aleluya! Oigan, los antiguos andaban con los zapatos rotos. Con el cuello de la camisa y el frente. Porque en la espalda no quedaba nada. Y no andaban. No sé si decirlo o no decirlo. Hoy día tenemos cristianos que andan inspirando lástima, oiga. Oiga, yo por eso me gozaba con la hermana Miriam hoy día. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que no sé en cuántos días no durmió. Ella dice que su cuerpo, su cabeza estaba mal, pero su espíritu. Los antiguos también no se andaban quejando porque las piedras se le estaban metiendo en los zapatos. Hoy les preguntaba a usted, ¿cómo está, hermano? Bien con el Señor. ¿Cómo le ha ido? Bien, pues, hermano. Por ahí hay un hermano cuando le preguntan, ¿cómo está, hermano? Hace 27 años que estoy bien con el Señor. Yo hace 52. ¿Y usted hace cuántos años que está bien? Los que lo pueden decir, pues. ¿Hace cuántos años está bien usted? Pero pregúntele a estos que se emocionan. ¿Cómo está, hermano? Igual que los fariseos. Estoy ayunando. Estoy que me caigo de hambre. ¿Cómo está, hermano? Ay, yo no sé qué me pasa esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no te puede pasar? ¿Sabe cuál es la ventaja teóricamente que tenemos? Es que nosotros tenemos a Cristo. Usted tiene a Cristo. Y aunque tenga el problema más grande, crea que al salir de aquí, Dios se lo va a solucionar. A lo mejor no es hoy día, ni mañana, ni pasado, pero sí una cosa estoy cierto, que se lo va a solucionar, se lo va a solucionar. Pero mientras tanto, andaré dando lástima por ahí. ¿Sabe por qué? Porque achicamos así al Señor. Y créame, me salí netamente del sermón. Nada que ver lo que Dios está entregando. ¿Sabe por qué? Porque achicamos así al Señor. Siendo que yo sirvo a un Dios que todo lo puede. Que todo lo permite. Aleluya. El Señor vio en Cornelio, un hombre temeroso, vio y alcanzó a llegar su oración. Entonces, ¿cuál es el resumen? Si usted no ora, Dios no le puede responder, pues, hermano. Pero hoy día cuando tenemos peticiones, queremos que todos oren. ¿Y usted ora? Ay, ore por esto, ore por esto. Sí, está bien, nosotros vamos a orar. Pero el primer compromiso tiene que ser mío para que Dios me responda. Oiga, veo hartas caras largas.
Pero esta es la palabra. Créame que Dios no necesita asambleístas en esta noche. Ni que anden escudriñando la Biblia si es cierto lo que dice el pastor o no es cierto. No, Dios quiere hombres llenos del Espíritu Santo. Que crean que el Espíritu Santo le está hablando. Y que crean que el Señor le está hablando. Y el Señor le dice a Cornelio, manda a Jope, 51 kilómetros más abajo. Y anda a buscar a un hombre llamado Simón, de sobrenombre Pedro. Y mientras tanto, por eso, ¿se ha dado cuenta que el Espíritu Santo es perfecto? A los cristianos nada nos sucede por casualidad, ni por suerte, ni porque le salió en el horóscopo. Espero que nadie lea el horóscopo. Acuérdese que cada 8 meses se repite el horóscopo. Cosa que usted anote un horóscopo y en 8 meses va a leer lo mismo. ¿De qué signo usted, hermano? Yo he escuchado de repente la conversación de un cristiano. ¿Qué signo usted? Y el hermano, como es tan frío, soy Capricornio. Y ahí sale el otro que le pega más. Ah, por eso el carácter que usted tiene. Se ríe usted, ¿no? Y se da cuenta cómo el diablo nos ocupa. Oiga, mi futuro, su futuro, se llama Cristo. Y está en la voluntad de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como todo está amarrado y está sujetado por Dios, y la Biblia lo dice, no hay nada que no se haga bajo la voluntad de Dios. Nada a usted le sucede por suerte. No, es porque es voluntad de Dios. Si le va bien, es por misericordia de Dios. Si Dios lo ha llevado a donde lo ha tenido que llevar, es por misericordia de Dios. Amén. Y lo manda a buscar a Simón. Y como Dios es tan perfecto, ve a Cornelio, la necesidad de Cornelio. ¿Y sabe cuál era la necesidad de Cornelio? De muchos evangélicos que están dentro de la iglesia, es de conocer a Cristo en espíritu y en verdad. Esa era la necesidad de Cornelio. Y por favor, refléjese en la palabra. Cornelio era temeroso, oraba al Señor, creía en el Señor, pero le faltaba conocer a Cristo. Muchos evangélicos llevan años en la iglesia y nunca conocen a Cristo. Amén. ¿O no? Nunca conocen a Dios de verdad. Y Cornelio tenía esa necesidad. Y como tenemos a un Dios piadoso, manda a buscar a Simón Pedro. Pero como Simón Pedro tenía un problema, Dios lo prepara. Y en una visión, y este mensaje es para los orgullosos, para los que miran por arriba del hombro. Amén. Ah, el hermano vino sin corbata. Oh, lo miramos así. Y fíjese que ese hermano puede ser más espiritual y más temeroso que el que usa corbata. Amén. Oiga, algunos en vez de cubrirse en la virtud de la sangre de Cristo, se cubren en la corbata. La sangre de Cristo es la que limpia y lava. Oiga, y empezó a preparar a Simón Pedro, y Simón Pedro estaba ahí orando. ¿Se da cuenta que todo va en la oración? Estaba orando y entra en éxtasis y le baja una carpa llena de cerdos, de reptiles, de conejos,
de todos los animalitos que tienen la uña partida. Porque la ley, si usted va a Levítico capítulo 11, en la ley de Moisés dice que ellos no podían comer ningún animal que tuviera su uña partida. Porque Dios la decretó en el desierto. Y fíjese que hay un propósito. No es que Dios haya nombrado inmundo a esos animalitos, es que no había espacio, ni tampoco había limpieza de mucha agua para limpiar esos animalitos. Por eso Dios le dice que no tenían que comer ningún animalito de uña partida. Y el Señor le muestra en la visión conejitos, que son tan ricos, cabritos, corderos, de todo, dice. Y Pedro se espanta: Señor, tengo hambre, pero no es para comer cosa común. Dios lo está preparando a Pedro. Señor, yo soy judío. No puedo comer esto que es común. No está permitido. ¿Y qué le dice el Señor? No llames común a lo que yo he limpiado. Aleluya. Pedro aún no entendía por qué Dios le estaba mostrando. Y el Señor le vuelve a decir: toma y come. Y por segunda vez, verso 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba espantado y perplejo, lo dice la Biblia, se estaba preguntando dentro de sí: ¿qué significaría esta visión? Y aquí se presentan los 3 hombres que mandó Cornelio. ¿Sabe por qué? Porque Pedro tenía que ir a predicar. ¿A quién? A un gentil. Y se repite la historia de Jesús. Jesús fue el primero que le predicó a una samaritana y le declaró perdón de pecados. ¿Se imagina hubieran estado todos los apóstoles con Jesús? ¿Cuántos se hubieran espantado? ¿Qué pasa con la iglesia hoy día? ¿Por qué somos tan indiferentes con el que llega por primera vez a la iglesia? ¿Acaso no son nuestros hermanos? ¿Por qué estamos copiando cosas que no son de beneficio para nuestras vidas? ¿Por qué hoy día las iglesias se están transformando en espectáculos? Y los cultos de adoración al Señor se están convirtiendo en espectáculos para entretener a la gente. A los asambleístas vienen a entretenerse y a pasar un par de horas. Que ojalá se emocionen. Que ojalá encuentre bonito la señorita o el joven que baila arriba del púlpito. Por ahí más de alguien me ha dicho: mi pastor, ¿por qué nosotros no hacemos estas cosas para atraer? No, si la juventud la mantiene el Señor. Y le cuento una cosa: el que es para salvación se va a mantener aquí y no se va a mover. Así es, Señor, amén. Y créame que mientras esté yo y el Señor me dirija, no va a haber nadie bailando aquí. Y que los que quieren bailar pueden buscar otra iglesia. Porque el que tiene que moverse aquí no es humano. El que tiene que mover tu corazón y tu vida se llama Cristo y Espíritu Santo. Y cuando Él se mueve en nuestras vidas, usted no necesita un espectáculo, no necesita un gran orador, necesita recibir la palabra de Dios. Y cuando usted la reciba,
va a recibir lo que Cornelio recibió, porque cuando Cornelio empezó y recibió a Pedro, dice que llegó, se inclinó ante Pedro y Pedro lo levantó y le dice: no, levántate, porque aquí el único que se merece la gloria es Jesús. Y en esta noche el único que se merece la gloria es Cristo el Señor. Aleluya. Ni Cornelio ni Pedro entendían lo que Dios estaba haciendo. Y Cornelio le preguntó: te mandé a buscar y tú nos tienes que decir algo. Y Pedro empezó a hablar y a relatar a Jesús. Y mientras hablaba de que Él vino del cielo, se depositó en una mujer sencilla y humilde, nació en un pesebre. Y Pedro le sigue contando, y este Jesús a los 30 años empieza su ministerio, sanó paralíticos, levantó muertos, sanó enfermos, dio vista a ciegos. ¿Y sabe dónde viene el momento cúlmine? Cuando Pedro empieza a decirle: y murió por todos nuestros pecados. El texto lo dice. Pedro le está contando a Cornelio, y no tan solo estaba Cornelio, dice que estaba su familia y todos los de la casa. Por ahí algunos libros dicen que para servir a un centurión, los servidores de la casa por lo menos eran 50. Así que por lo menos habían 60 personas. Una congregación, pues, hijo. Y Pedro seguía hablando. Y este Jesús que murió en redención de todos los pecados. Y aquí es donde viene lo que entendió Pedro al ver la visión. Dijo: y murió por toda la humanidad. ¿Sabe lo que sucedió? Dice que cuando Pedro hablaba y decía que había muerto y que resucitó al tercer día, dice que el Espíritu Santo lo bautiza a todos los que estaban ahí en la casa. ¿Lo podrá hacer en esta noche el Señor? ¿De verdad lo cree? ¿Te podrá bautizar en esta noche? ¿Te podrá bendecir en esta noche el Señor? ¿Podrá bendecir tu vida en esta noche el Señor? ¿Cuántos cristianos hoy día viven por la tradición o porque están acostumbrados a estar en la iglesia? Y hermano querido, Dios no necesita una iglesia de costumbre, no necesita una asamblea que se reúne socialmente, necesita una iglesia que el Espíritu Santo se manifieste, que tu boca se abra, no para alabar al pastor, ni al hermano ni a la hermana, es para alabar a Cristo. Sí, Señor. Hay poder en la sangre del Cordero. Una de las cosas que me inquieta, que muchos de los que están aquí fueron grandes instrumentos en las manos del Señor y hoy día se están muriendo sentados ahí. El Espíritu Santo está hablando. Sí, Señor. Y le echamos la culpa a cualquier circunstancia, pero no será culpa mía, será culpa tuya, de que has dejado. Como dice Apocalipsis, una cosa tengo contra vosotros, que han dejado su primer amor. ¿Te acuerdas cuando llegaste a la iglesia? Derrotado, destruido. El diablo te tenía a punto de la muerte. Y Dios te tomó y te levantó y te bendijo. ¿No te ha bendecido Dios en estos años? Entonces, ¿por qué estás sentado como un asambleísta? Estás sentado como una persona digna de estar aquí. No te olvides que estás sentado aquí porque Él tuvo misericordia de ti. Tuvo misericordia de mí.
No por mis méritos ni por tus méritos. Es tan solo porque algo, así como miró en Cornelio, lo miró en ti. Aleluya. No es que los problemas me agobian, las dificultades me agobian. La iglesia no es lo mismo de antes que ahora. Pero ¿te has preguntado por qué tú no ves la iglesia igual? ¿No será el espectro de aquí para allá y no de allá para acá? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos bendecidos. Más de alguno de ustedes está viviendo en la prueba. Pero ¿qué significa eso? Que Dios nos prueba, ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe. Pero una de las cosas que nos falta, confiar en Dios, confiar en el Señor. Y en esta noche, mientras Pedro hablaba, mientras describía que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, que había resucitado y que había ido a la presencia de Dios, dice, en verdad he comprendido que Dios no hace acepción de personas. Así que usted no tiene que hacer acepción de personas. El que está a tu lado es tu hermano. El que está a tu otro lado, aunque no lo conozca, es tu hermano. El que está delante tuyo es tu hermano. Una de las cosas que está perdiendo esta iglesia es el amor. Porque el que llega aquí necesita amor. Y Dios nos ha dado mucho amor. Aleluya. Que Dios le bendiga en esta noche. De ahí se abre la puerta. Por algo estamos aquí. Porque Dios tuvo misericordia de Cornelio. El texto bíblico describe que fueron bautizados con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿se da cuenta? Porque Dios estaba con él. Y Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, el que es Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. ¿Te ha hablado el Señor en esta noche? ¿Tienes motivo para alabar al Señor en esta noche? ¿Tienes algún motivo para alabar al Señor? Sí, yo tengo motivo, estoy probado, pero Dios me va a bendecir. Que Dios le bendiga en esta noche. ¿A qué ha venido en esta noche? ¿Ha venido a perder el tiempo? ¿Ha venido a una reunión más de día domingo? Oiga, depende de ustedes, que los que nos están viendo en internet en esta noche sean sanados. Aleluya. Depende de usted, hermano, que el que ha venido por primera vez a la iglesia sea bendecido. Pero usted tiene que abrir la boca. ¿Pero abrir la boca de quién? De lo que su corazón da testimonio. ¿Qué dice su corazón? ¿Puede glorificar al Señor? ¿Siente en su corazón alabar a Dios?
Siente en su vida alabar a Dios. Siente en su corazón bendecir a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Todo lo que soy y todo lo que voy a hacer, se lo voy a deber a Dios. Si hoy día estás débil, es porque quieres. Si hoy día estás derrotado, es porque quieres. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque yo sirvo a un Dios triunfador. Amén. Usted sirve a un Dios triunfador. ¿Cuántos lo toman en esta noche? Yo sirvo a un Dios triunfador. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos Cornelio hay en esta noche? Oiga, Cornelio terminó bautizado por el Espíritu Santo y creyó en el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor en esta noche? ¿De verdad creen en el Señor? Entonces gócese. No esté con la cabeza gacha ahí. No esté como los fariseos, para que todos se den cuenta que usted está mal. Aleluya. Oiga, quiero terminar y el Espíritu Santo. Deje de dar lástima, porque tú tienes a un Dios verdadero. Si clamas a Él, Dios te va a responder. Dios te va a sacar de la depresión, te va a sacar de la angustia. Y aunque ande con los zapatos rotos, hay un Dios que todo lo sabe. En el cielo va a andar en calles de oro, mar de cristal. Vamos a estar en el gran trono blanco. Oiga, en Apocalipsis el Señor nos está enseñando esos 24 ancianos, las 12 tribus de Israel y los gentiles que hemos creído en el Señor. Vamos a estar alrededor del trono. Aleluya. Y vamos a estar vestidos de blanco, con corona. Y cuando el anciano principal, dice el capítulo 6 de Apocalipsis, el anciano principal diga: ¡Santo! 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 Los 24 ancianos dirán: ¡El que vive para siempre! ¡Aleluya! Aquí está el santo. Está el santo. Está el santo en esta noche. Y el que vive para siempre. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.